El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina. La Z101, son las 8:34. Bienvenido, licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director de prensa del Palacio Nacional. Buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y agradezco la gentileza de adelantarme media hora porque tengo un compromiso, una reunión en el Palacio y quería estar aquí con ustedes. De modo que gracias de nuevo. ¿Tú crees que ya, Roberto, ya las cosas como que van tomando otro ritmo, ¿verdad? Vamos a decir, de normalización. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, yo creo que lo mejor de las elecciones pasadas es que ya pasaron. Sí, eso es lo mejor, porque la gente quiere volver a su normalidad. En cierto modo, el peso de los pequeños empresarios en nuestro país, pues se habían sentido un poco alterados en su cotidianidad. Y yo siento que hay una pulsión desde la sociedad de que todo esto ya debe pasarse a la página. Porque los resultados que se arrojaron fueron los esperados. El pueblo dominicano sabía que estos iban a ser los resultados, salvo algunas diferencias en algunos lugares, pero eran los resultados esperados. Las encuestas más creíbles acertaron, es decir, dijeron que el presidente Danilo Medina ganaría por encima de un 60%, cosa que sí ocurrió. Señalaban que el principal candidato opositor rondaría por el 30%, cosa que también ocurrió. Señaló que habría una participación cercana al 70%, cosa que también se acertó, ¿verdad? Siendo 3 elecciones en una, ¿no? Con la complejidad que esto significa y siendo un día lluvioso como lo fue en muchos lugares del país. También el pueblo dominicano participó de manera entusiasta, de manera ordenada, de manera cívica, cosa que también se esperaba porque esa ha sido la conducta de nuestro pueblo en los procesos electorales. De modo que yo siento que este ha sido un proceso bonito, ¿no? Es decir, el padrón electoral, nunca antes habíamos visto un padrón que fuera reconocido, como fue reconocido por la Corporación Latino Barómetro, como un excelente padrón. No recuerdo ahora que en este proceso haya habido casos de personas que hayan sido dislocadas, que de repente aparecieron votando en un lugar totalmente desconocido o que no estuvieran dentro del padrón ¿verdad? De concurrentes a la hora de ir a votar. De modo que también eso hay que destacarlo. El proceso estuvo muy bien organizado, una gran participación. Los resultados que se obtuvieron en el caso de las presidenciales fueron resultados muy parejos. Danilo Medina encabezó todas las provincias, es decir, en todas las provincias la candidatura presidencial de Danilo Medina ganó. De manera tal que la apreciación del desempeño de Danilo pues fue muy parejo en todo el territorio nacional. Lo importante de todo esto, que a mi juicio es motivo de celebración, es que el pueblo dominicano ha votado como nunca antes había votado, solo comparable con las elecciones de diciembre del 62 con Don Juan, con una contundencia como lo hizo en esta ocasión, 62%. Y lo hizo apoyando, reclamando la consolidación y la profundización de políticas democratizadoras que yo también llamaría en muchos aspectos revolucionarias. Es decir, el gobierno más democratizador, el gobierno más revolucionario que hemos tenido en cuanto a políticas públicas, ha recibido el mayor respaldo electoral que se conozca en la historia de la República Dominicana. Lo que echa abajo, tumba aquellas teorías que nos vienen muchas veces de las academias, de que esto es un pueblo conservador. Es decir, lo que revela estos resultados electorales es que el pueblo dominicano tiene muy clara conciencia de lo que quiere y de lo que le beneficia y apuesta a ello con contundencia. De modo que yo entiendo que es un momento de celebración. Ya lo dije, los resultados de las encuestas, el comportamiento ciudadano, la organización del proceso de votaciones. Yo voté en menos de 15 minutos y eso que habían 3 personas que estaban delante de mí. De modo que también fue muy fluido, ¿no? Muy fluido. Ha sido el proceso electoral que ha sido más observado en toda la historia de procesos electorales, cosa que revela una sabiduría de la misma Junta Central Electoral de darle cabida a todo aquel que quisiera observar y mirar nuestro proceso electoral. Las atenciones vía digital a través de la página de la Junta Central Electoral también fueron las adecuadas. Los ciudadanos y ciudadanas podían consultar y obtener resultados satisfactorios. Las reacciones que ha habido posteriores al proceso de votación también han sido las esperadas. O sea, lo que quiero decir es que
para mí y para el gobierno, nada de lo que está ocurriendo y ha ocurrido es motivo de sorpresa, porque todo esto fue esperado, tanto los adelantos de las encuestas, el comportamiento ciudadano, la organización de las votaciones, las reacciones de los grupos empresariales por igual, que tan pronto transcurrieron las votaciones y se ofrecieron los primeros resultados, pues han felicitado a los ganadores y han manifestado su disposición de colaborar y de ayudar a construir un país como el que estamos construyendo. La comunidad internacional por igual ha tenido el comportamiento que se esperaba, de reconocimiento del proceso electoral de la República Dominicana, con una participación, como ya dije anteriormente, cercana al 70%, que podría ser envidia de las grandes democracias consolidadas europeas y aún la norteamericana, con economías sólidas, ¿no? De manera que también lo ha sido así. El comportamiento del principal partido opositor y del señor Abinader también ha sido el esperado. Yo incluso lo llegué a decir aquí cuando vine aquí, de que creo que fue en el mes de febrero, de que lo que sería denunciado a partir del día 15 es lo que hemos visto también, porque evidentemente ya se adelantaba, ¿no? Recuerden ustedes que se dijo que el comando de campaña estaba en Palacio, de que habría una segunda vuelta, de que se estaban utilizando recursos del Estado, se descalificaba a los jueces del Tribunal Superior Electoral, todo esto armando una mesa de 4 patas para que, transcurrido el día 15, se colocara un florero encima de esa mesa con la palabra fraude. Ya lo esperábamos. De modo que nosotros no estamos sorprendidos de lo que está ocurriendo. Lo que sí queremos hacer es un llamado a de que los reclamos, las inconformidades se hagan de acuerdo a lo que manda la ley. Si la ley manda unos procedimientos que yo entiendo que deben ser observados. Nadie tiene derecho a indisponer y a intranquilizar a la ciudadanía, porque la ley ha sido sabia, los legisladores fueron sabios en establecer los mecanismos para organizar los reclamos que pudieran ser necesarios. Licenciado Roberto Rodríguez Marchena, ya pasaron las elecciones tal y como usted lo establecía al iniciar sus palabras aquí en el programa. ¿Cuáles serían las cosas que puede esperar el pueblo dominicano de un nuevo cuatrienio de Danilo Medina en materia de seguridad ciudadana, que es algo que tanto le preocupa a la población dominicana? Bueno, nosotros lo primero que estamos empeñados ahora es de que podamos recuperar la normalidad como gobierno. Por eso vio usted que el presidente, de una manera muy gráfica, yo diría en términos comunicacionales, pues aprovechó el primer domingo para hacer una visita sorpresa, porque todos asociamos la labor presidencial, la impronta de Danilo Medina en su manera de gobernar, con las visitas sorpresas. Y yo pienso que era un mensaje necesario, importante, a todos los sectores de la vida nacional, de que este gobierno no estaba enfrascado en querellas, sino que estaba centrado en lo que el pueblo dominicano quiere que haga, que es gobernar, y gobernar cuanto mejor, mejor, ¿no? En términos de la seguridad ciudadana, pues nosotros iremos avanzando en lo que hemos establecido. Es decir, hay toda una serie de políticas encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana. ¿De qué manera? Bueno, pues dotando de mayores equipos a los organismos de seguridad y de protección de los ciudadanos y ciudadanas, instalando la mayor cantidad de cámaras, de videocámaras en puntos claves de la ciudad y del país, de manera tal que se pueda haber una vigilancia efectiva. Lo otro es que también tenemos que continuar las políticas de determinar dónde podamos mejorar las condiciones de vida de la gente, porque hay una vinculación muy estrecha entre lo que es la sensación de exclusión y la propensión a la violencia, la propensión a protestar o buscarse medios no legales para obtener medios de vida, ¿no? Entonces, hay una íntima relación entre la aplicación de las políticas públicas que tiendan a reducir pobreza, a aumentar la inclusión ciudadana, con las políticas de seguridad ciudadana. Y en ese camino nos vamos a encaminar. Roberto, hablaba de que los reclamos se hagan, ¿verdad?, dentro de las normas establecidas y cosas. Ese mismo llamado se lo ha hecho el gobierno al senador de Mao por su comportamiento, su actitud de ir a una junta municipal y él mismo arrebatarle la sata al presidente y amenazarlo y decirle una serie de intropedios. Es una instrucción que se ha dado desde el Partido de la Liberación Dominicana a todos aquellos candidatos que están en situaciones de disputa muy cercanas. Esa es la instrucción. Yo debo decir, en reconocimiento de mis compañeros de partido, de que
han sido en su generalidad los primeros que han reconocido su derrota en lugares muy claves. Comienzo por Roberto Salcedo. Puedo continuar con el alcalde de La Vega. Puedo seguir con el alcalde de Moca. Luego puedo hablar de Francis Vargas. También debo decir el caso de El Ceibo, por igual. Es decir, Kenia. Es decir, han sido nuestros compañeros y compañeras, los primeros y de manera mayoritaria quienes han reconocido la victoria. Y eso habla bien de ellos. Hay algunos casos también del PRM. No puedo decir que no porque lo ha habido, ¿no? Porque en todos los partidos hay gente que tiene comportamientos democráticos, que tienen cultura democrática. En algunos otros no lo hay. Pero yo puedo asegurar que en el nuestro ha habido esa intención. Y eso es muy saludable. Quiero decir aquí... Pero ustedes le han llamado la atención a él para evitar una desgracia. Nuestro secretario general lo ha dicho. Y ha hecho un llamado. Ha hecho un llamado a la cordura. Déjeme decirle algo. Todos los partidos políticos en la República Dominicana, como resultado de las políticas neoliberales, han sido afectados por eso que la sociología política llama la privatización de la política. Cuando usted alquila una franquicia para montar una pequeña empresa personal, llámese senaduría, alcaldía, diputación o regiduría. Por eso es que estamos viendo esto. Estamos viendo estructuras partidarias que no tienen control de sus candidatos. No la tienen, ninguno la tiene. Cada cual ha montado su pequeño negocio o su gran negocio. Entonces no hay manera de controlarlo. Si usted le dice, dígale a fulano de tal que controla. ¿Quién controla a este señor? ¿Quién lo controla? Porque él ha utilizado la franquicia y entonces ha invertido un dinero que al perder no va a poder recuperar. Entonces, naturalmente, eso interviene la honra personal, interviene la finanza propia. Entonces, esto es una debacle de magnitudes colosales. Entonces, de ahí viene esta violencia. Entonces, si fuesen líderes comunitarios, líderes sociales, que ascendieran en la pirámide de los partidos y pudieran ser reconocidos por sus propios compañeros y compañeras y llevados a posiciones de candidatura, la cosa fuera diferente. Entonces, esto que está ocurriendo, que para mí es una expresión minoritaria, minoritaria lo que está ocurriendo. En el grueso de los partidos hay gente decente, pero que también ha sido víctima de esa privatización de la política. Yo creo que los partidos se pueden regenerar. No creo que estamos abocados a una catástrofe partidaria del sistema, no lo creo. Lo que sí tenemos que tener la inteligencia que esa nueva ley de partidos, la ley electoral, conduzca a un proceso de desprivatización de la política, de desprivatización, donde lo que pese sean los méritos y la trayectoria de compromiso con las poblaciones y las comunidades de los distintos candidatos. Eso es lo que pasa. Pero fuera de eso han perdido el control. Es que se ha perdido el control. Son sublevados que hay. Son sublevados. Individuos que no lo entienden, no con razón, señores. Se lo digo porque uno está aquí adentro y ustedes lo saben. ¿Quién controla a fulano? Es como aquella expresión muy despectiva, que no me gusta usarla, pero debo hacerlo ahora. ¿Quién baña ese loco? ¿Quién lo baña? Recordemos las familias que tenían una persona con discapacidad mental, lo tenían en un cepo en el patio y bueno, y al tenerlo marginado nadie se atrevía a coger la manguera y sacar a este hombre a bañar o a esta mujer. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay mucha falta de cordura, gente que ha perdido la perspectiva porque siente que su negocio se le va abajo. Así es, don Roberto. Hay personas en el gobierno del PLD y sus fuerzas aliadas que tienen 16 años en una que otra posición. Han estado en cada gobierno del PLD, han estado los 4 años. Y no me refiero a funcionarios de carrera que están protegidos por la ley de carrera administrativa, sino ministros, viceministros, directores generales. El presidente Medina ha informado al equipo íntimo al que usted pertenece si hará cambios antes del 16 de agosto y si esa gente la enviaría a su casa a cuidar a sus nietos. Mire, el presidente lo hizo público y déjeme decirle, porque ha habido celebraciones modestas, pequeñas, cada cual lo celebra a su manera. Yo lo celebré con mis nietos, por la victoria de Danilo, y con mi familia, pero el presidente organizó un pequeño evento, un acto que se celebró en la Marginal Sarasota, y no sé si ustedes se fijaron, porque ahí está el video, cuando el presidente dijo a los funcionarios y a otros que van a participar del gobierno, el aplauso fue hasta con los pies.
Sí, la gente lo escuchó, el propio presidente lo anunció, de que habrían nuevos funcionarios en el gobierno, y la gente lo recibió muy bien. Quiero decir que este proceso electoral también nos arroja una enseñanza, que independiente, y esto yo estoy seguro que Archie va a coincidir conmigo, si hay algo que este proceso enseñó es que una cosa pueden querer las direcciones de los partidos y otra la población. La población fue consciente del poder que tiene con el voto. Fue consciente. Es decir, usted me dice que vote morado entero, pero yo no voy a votar morado entero. Usted me dice que vote por el PRM entero, no, porque yo creo que tal alcalde, es una persona que yo conozco de mi comunidad, conozco su trayectoria y yo no voy a obedecerle a usted. Es decir, también se resquebrajó ese bajar línea al que nos tenían acostumbrados. Por supuesto que es una expresión de la conciencia que tiene el pueblo dominicano, de ese poder que está en sus manos, porque se lo estamos otorgando constitucionalmente. Existe, entonces la gente lo usó. Yo quisiera que después hiciésemos un ejercicio de cuántas nuevas personas accedieron a cargos públicos. ¿Cuántos? Y mucha gente joven que por primera vez concursó, que por primera vez participó, y mucha gente aún sin saber lo que planteaba ese añejo que está en el cargo de ese tiempo, pues votó. Yo le pregunto a ustedes, aquí en la capital, ¿todos son conscientes de lo que planteaba David Collado? Pregúntenle a mucha gente que votó por David Collado si sabía exactamente lo que haría David Collado en el ayuntamiento. O en cualquier otro sitio. Por Ivania allá en Puerto Plata, que salió, creo que con 50 días, 40 días, y salió diputada. Porque la gente quiere renovación. Entonces, evidentemente, los partidos tienen que entender ese mensaje que le envió el pueblo dominicano. Roberto, Los partidos están obligados a un proceso de reflexión que los conduzca a una renovación. tanto en la campaña electoral como ya en el proceso mismo de las votaciones y eso, hubo un sector del PLD que no simpatizaba con Danilo Medina. Es posible. Lo que yo no tengo constancia de que esa no simpatía se tradujera en traición. No tengo constancia de eso. Se dice, la maledicencia, algunas personas dicen que tienen información, pero yo personalmente no tengo constancia de eso. Pero eso es normal. Los partidos ya son archipiélagos, muchas corrientes. Negarlo es una tontería. Entonces, todo eso gravita. Y entonces, dentro de un contexto de privatización de la política, si Rosendo estima que yo lo engañé dentro del partido a la hora de tener el derecho a disputarme una diputación, pues si Rosendo y yo miramos la política desde la perspectiva de la privatización, pues Rosendo tiene una lucha a muerte conmigo, porque mi empresa destruyó la de él, y entonces pues somos enemigos irreconciliables. Pregúntenle a un empresario que quiebre a otro a ver qué piensa del otro. Es lo mismo. Hasta los bisnietos siguen enemigos. Sí, entonces es lo mismo. Entonces puede ser que ese hecho, en mi caso, me pongo de ejemplo, arbitrario, abusador frente a Rosendo, provoque en Rosendo un rencor que lo lleve entonces a sumar toda su fuerza a usted, don Álvaro, que pueda ser de otra fuerza política. Eso ocurre. O sea, son parte de las miserias humanas que genera este proceso de privatización de la política. El Ceibo es una bonita provincia. Roberto, el boletín número 11, sí, el último emitido por la Junta Central Electoral anoche, sitúa al presidente Danilo Medina como el candidato presidencial ganador de las elecciones con un 61.76%. Esa constante se mantuvo prácticamente desde el primer boletín. Y parece ser que poca gente en el país cuestiona esos resultados en el nivel presidencial. Sí. Ahora, sin embargo, hay informes periodísticos que indican de que el principal candidato de la oposición piensa salir al exterior a denunciar las elecciones en la República Dominicana, y hay otros candidatos que están pidiendo hasta anular las elecciones y que se vote otra vez. Sí, el principal inconveniente que tienen los opositores en este proceso es que este fue un proceso muy auscultado, mirado, chequeado por los distintos sectores económicos de nuestro país. Yo recuerdo aquella anécdota y don
don Álvaro la conoce muy bien, seguramente ustedes también, pero digo don Álvaro, en Yalta. Cuando Roosevelt, estaba Churchill y estaba Stalin. Y uno de ellos, no sé si fue Churchill o Roosevelt, planteaba que el Vaticano participara en las negociaciones. Que el Papa participara. Sí, entonces Stalin preguntó, ¿y cuántas unidades militares, divisiones militares tiene? Entonces, nosotros podemos estar escuchando a políticos haciendo fanfarronadas, decir cosas con un discurso beligerante, que tiene propósitos internos, naturalmente, de disputas internas, pues mirando a la posterioridad, pero que no cuentan con soporte. ¿Cuáles son los sectores sociales con los que cuentan estas disputas? Dígame, del alto empresariado, ¿con quién cuentan para sustentar y darle continuidad a estas disputas? Del mediano empresariado, de los productores agropecuarios, de la clase media, de los grupos, de los gremios profesionales. ¿Con qué cuentan? ¿Con qué cuentan para sostener esta disputa en los términos que se lo están planteando? No cuentan. Entonces, todas estas son fanfarronadas que tienen el propósito de lograr beligerancia internamente. Yo le voy a decir algo también que no quiero que se me quede. Muchas de las cosas que estamos viendo, lamentables, que están ocurriendo, de disputas irracionales, de manifestaciones irracionales para procurar hacer valer su interés, tienen mucho que ver también con las mentiras que se dijeron durante la campaña electoral. Si usted le dice a una persona que va a sacar el 50% o el 60% y ese señor lo transmite a la militancia, esa militancia que está siendo engañada, con perspectivas de empleo, con perspectivas de negocio, queda totalmente devastada al conocer los resultados. Entonces, los mismos candidatos son responsables por haber propalado todas estas mentiras, que ellos sabían que eran mentiras, pero que entendían que por conveniencia política usted tenía que decir esa mentira, vamos a ganar y vamos a sacar tal porcentaje, porque entendían que tenía un efecto movilizador de la tropa, pero esa tropa no tiene el nivel de entendimiento y de raciocinio, y entonces actúa de manera primaria. Cuando descubre de que su candidato que había dicho que iba a ganar, con el cual pensaba conseguir un empleo, no gana, y ese mismo candidato adopta una actitud levantisca de alzarse en el monte, pues también se alza él, porque él ha perdido el empleo que él se había ilusionado. Entonces los políticos tienen que tener mucho cuidado a la hora que se relacionan con los electores, porque usted no puede crear falsas expectativas que después finalmente no se van a poder concretar, y usted lo sabe, y hacerlo de manera deliberada, de engañar, de mentir, de estafar a los electores, provoca también estos niveles de violencia. Entonces hay que tener cuidado. Esa es otra de las enseñanzas de este proceso electoral. Yo quiero hacer un breve paréntesis para enviar un saludo muy especial desde aquí al licenciado Vinicio Castillo Semán, que es un importante dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. No tiene nada que ver con lo que usted ha dicho ahora, no, para nada, pero yo quiero enviarle ese saludo desde aquí. Ni con CIES International. No, Roberto, y este fenómeno de San José de Ocoa, ¿cómo lo explicas? Había que preguntárselo a los ocoeños. Yo he estado en Ocoa, es una comunidad muy próspera, que bueno, está viviendo un proceso de transformación profundo. La carretera, recordemos nada más que ahí hay más de 1 millón de metros cuadrados de invernadero. Habría que hablar con ellos. Yo no sabría cómo explicarlo, porque usted ve que la polarización fue entre Pedro y Carlos Castillo. El candidato del PRM yo creo que sacó un 2 o un 3%. Un 2 y pico por ciento. Un 3%. No sabe ni quién es. ¿Perdón? Ni quién es. Eso me dicen. Entonces bueno, era prácticamente una disputa interna, porque yo recuerdo en las caravanas, en las movilizaciones que nosotros hacíamos, participaba tanto Carlos como Pedro. Pedro Alegría, los dos participaban y los dos se reclamaban de la obra de gobierno y de las políticas públicas. Y en la visita que hizo el presidente con posterioridad a la vaguada que vino, no esta de ahora, sino la anterior, pues ambos estaban allí, tratando de socorrer a las comunidades, asumiendo responsabilidades. Pero sería bueno, Roberto, escúchame, de orden, que Willy dijera, ¿verdad?, que anda por el interior constantemente, incluso en Ocoa. ¿A qué tú te refieres, Willy? No, el fenómeno es, a pesar de la cantidad de obras, la carretera,
todas estas inversiones del gobierno canalizadas a través del senador, cómo logra esta amplia ventaja Pedro Alegría frente a Carlos Castillo. Pero del gobierno, las inversiones, pero Castillo no hizo nada por esa provincia, a mi juicio, ¿verdad? Sin embargo, Pedro incluso es el senador histórico, fue el primer senador de esa provincia cuando fue fundada. De manera que yo creo que eso no, la gente allí no creo que sea una sorpresa, ¿verdad? Que Pedro haya ganado. Pero además que ambos se reclaman de la obra de gobierno. Sí, Pedro Alegría reivindica la obra de gobierno como la reivindica Carlos Castillo. Claro que sí. Pedro fue como aliado del presidente, del BIS, Sí. que llevó como candidato a la presidencia. Pero también fue aliado del Partido Reformista, Reformista. Sí. que estaba aliado al PRM. Sí, un extraño fenómeno que habría que analizar. Roberto, Sí. hablaba de la celebración que hizo el presidente de la República en la marginal Sí, Sarasota. Sarasota, y bueno, ahí por lo menos no se le vio Ajá. a la vicepresidenta Estaba de viaje. reelecta. De viaje. Bueno, esa es la Sí, explicación. no, y la dimos ahí. Okay. Sí, No. José Guillermo Suet explicó y excusó a doña Margarita porque estaba fuera del país. Ok. Sí. Cómo no, Roberto, gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco a ustedes. Sí, para nosotros un gran honor. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Me alegro verlo bien. Gracias, muy amable. Vámonos juntos. Regresa.